los fines delictivos porque no están entendiendo la profundidad del problema. Oye, ya finalmente hoy se aprueba la ley de víctimas en el Congreso, la Comisión Ejecutiva de la Ley Pues de estamos Víctimas. esperando nosotros como universidad, junto con la Comisión de Derechos Humanos, impugnamos la manipulación de las comisiones. Se mandó una carta pidiendo que se respetara lo que había mandado, las propuestas que había mandado la comisión, que se mezclaron a las organizaciones de derechos humanos con las organizaciones civiles con las organizaciones, no me acuerdo cuáles son las otras organizaciones, que violenta la ley. Nosotros nos fuimos al apego a la ley, se mandó esto tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y pues es hora que no tenemos respuesta. ¿Ya cómo se mandó? Las víctimas siguen acumulándose. ¿Ya cómo se va a aprobar hoy? ¿Ya quedan ustedes conformes con esta comisión? No sé cómo se vaya a aprobar, no nos han... Según son los mismos perfiles, pero ya acomodados, ordenados. Pues si lleva la distribución que es conforme a la ley, pues estaremos conforme, aunque a lo mejor podamos no sentirnos identificados, pero bueno, se siguió el proceso y si el proceso es conforme a la ley, pues vamos a tener que aceptarlo. Además, los comisionados van a removerse y a las víctimas nos corresponde hacer los seguimientos para que la comisión responda a las necesidades de las víctimas. Pero a nivel federal tampoco la ley de víctimas está funcionando y el fondo está congelado porque no hay posibilidades, de acuerdo a la ley, de empezar a distribuirlo ni reparar el daño, no se ha reglamentado, se han retrasado. Yo siempre estuve muy en contra en que pro víctima se pasara a la comisión, porque es una instancia de primer piso, es de atención directa a las víctimas. La comisión es una instancia de segundo piso para hacer el reglamento y las políticas públicas y los diseños para que esto empiece a operar. Y entonces están entrampados entre atender las víctimas, que son muchas, y hacer la ley. Y las víctimas tampoco estamos ayudando, porque los estamos presionando a la atención a víctimas y entonces descobijamos en el lado de la... Entonces yo creo que allí todavía hay que sentarse con la comisión, las organizaciones de víctimas y gobernación, porque detrás de esto está también gobernación haciendo desastres, y decirles, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? El asunto es que las víctimas ya no pueden seguir esperando. Pero no es un entrampado del gobierno federal, a final de cuentas no avanza la ley federal y tampoco avanza la de los estados, en el caso, por ejemplo, de Morelos, ¿no? Sí, es terrible. Es otra vez el síntoma de que les importan las formas y no el fondo, ¿no? Peña Nieto dijo, ya le publiqué la ley, ya promulgué, ya no tengo nada que ver con las víctimas, ¿sí? Y ahí está la ley durmiendo, inoperante. Aquí es la misma historia, vean. Si no venimos las víctimas a regalar la ofrenda, esto estaría marchito, ¿eh? Porque simplemente les importó la forma, el espectáculo, el show y lo demás no importa, ¿no? Esto es un síntoma de que la reparación del daño pues es maquillaje. Mientras no se tomen en serio el problema, mientras crean que nomás por promulgarse una ley la situación se resuelve, estamos equivocados. Este país es de grandes leyes que nunca se aplican por desgracia. Esta situación, este presunto fusilamiento que están denunciando algunas autoridades, algunos representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos en el Estado de México, y que el gobierno mexicano federal pareciera que no quería investigar. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto que puede pasar y que se puede considerar tal vez como un abuso del ejército mexicano? Pues me parece muy grave, ¿no? Porque si esto es verdad, como si es verdad también las ejecuciones que ya denunciaron los organismos internacionales también por parte del ejército, pues estamos asistiendo a que las instituciones del Estado, que ya de por sí estaba penetrado, pues se está convirtiendo a los métodos de la delincuencia, pues. Es decir, que por todos lados resulta que la delincuencia ha ganado. Y esto pues, es grave porque de ahí a después reprimir, como se está ya empezando a reprimir a los líderes sociales, hay un pasito, ¿no? Un pequeño paso. Y entonces sí me parece muy grave y tenemos que denunciarlo, pero también son las consecuencias de sacar al ejército a las calles. Se nos olvida que el ejército está hecho y formado para la violencia extrema, y toda violencia extrema termina en la violación de derechos humanos. Y en este caso, ¿qué podría hacer la ciudadanía? Porque si se confirma el fusilamiento de 20 personas sin juicio, sin un procedimiento que confirme que realmente fueran delincuentes o pertenecieran a una célula, ¿cuál es la esperanza que podemos tener como mexicanos entonces? Pues no,
cada vez perdemos más la esperanza, ¿no? Cada vez somos más rehenes de la delincuencia y del Estado que se comporta de manera delincuencial también, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Está viendo la gravedad cada vez peor, cada vez más grave, valga la redundancia, del estado de emergencia y de la tragedia humanitaria. Y se expresa la ciudadanía fragmentariamente, porque los dolores son muchos, porque el sufrimiento es mucho, y no logramos ser capaces de unificar, porque son parte del mismo dolor todas las luchas, para verdaderamente enfrentar un frente común con 5 o 6 demandas bien concretas y 5 o 6 soluciones bien concretas. Yo creo que la ciudadanía debe trabajar hacia allá, hacia esa unidad, porque entre el Estado y la delincuencia pues van a acabar con el país y nos van a volver verdaderamente, ya casi somos una especie de campo de concentración al aire libre, ¿no? Donde se nos violentan nuestros derechos, donde los criminales nos pueden matar y el Estado no va a hacer nada, ni va a hacer justicia, donde el propio Estado también se está comportando como ellos, y todavía nos falta saber. Esto siempre fue también una discusión de nosotros, del movimiento, pues cuántas de las víctimas no son cosa del crimen organizado, sino del Estado. Javier, y en este sentido, ayer también se da a conocer la presunta ejecución de un diputado federal que fue secuestrado junto con su chofer, y este tipo de situaciones no se vuelven cada día más comunes en el país. Pues sí, por desgracia. Simplemente aquí en el Estado tenemos una gran cantidad de secuestrados que no sabemos dónde están, que si seguimos así, si las autoridades no toman esto en serio, se van a volver desaparecidos. Oiga, ¿y la posibilidad de que llegue la estrategia de la Gendarmería aquí en Morelos? La Gendarmería es una payasada más.